Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Nuevamente una reunión con el doctor José María Poveda de Agustín. Ahora vamos a hablar de la realidad virtual y su aplicación para la educación. Y al mismo tiempo vamos a descubrir las maneras oportunas en las que los padres de familia y educadores pueden evitar que los niños y los jóvenes pierdan la noción del tiempo y del espacio, que es algo que se está perdiendo hoy y que está provocando patologías mentales. Entonces hay que tener mucho cuidado de saber dónde estamos, de estar en presente con la familia, con los amigos y en un trato humano cuerpo a cuerpo, cara a cara, ojo frente a ojo y sentir corazón a corazón en presencia física a las personas. Pero bueno, de todo esto el experto es el doctor José María Poveda. ¿Cómo estás, José María? Pues encantadísimo de Feliz. estar con vosotros de nuevo y contigo de una manera pues muy especial y en ese marco tan importantísimo de lo que estás diciendo. Pues adelante, la realidad virtual aplicada o la tecnología aplicada a la educación. Pues fíjate que claro, pues en este siglo XXI, pues una de las cosas que están ocurriendo es que se están descubriendo pues nuevas máquinas. Pero es que incluso en estos próximos 10 años habrá cosas que todavía pues algunas ni siquiera hemos pensado de verdad más que en las películas que existieran. ¿Eh? Por ejemplo, pues que a lo mejor pues cosas de estas como las pruebas de sangre, cosas así invasivas, exploraciones, que a uno pues tiene que irse unos días al hospital y quedarse allá a dormir y en ayunas y tal, pues que puede haber como arcos de paso donde al pesar el paso no es que te digan, oiga señora, ¿qué hace con esa pistola en el bolso? No, es que te van a hacer el análisis de sangre en ese momento, el electroencefalograma, el estado cardíaco. Ah, claro, eso ya implica, desde el punto de vista médico grande, que antiguamente, siglo XX, el hospital era como lo máximo, la catedral. O sea, casi uno podía esperar que tenga una enfermedad tan mala ya, a ver si por fin al hospital. Y entonces, claro, eso llegó a un momento que es que no, no mire usted si eso ni es el sitio, porque ahora tenemos mejores maneras de saber cómo está usted en su casa. Incluso si hubiera que hacer una operación, es más interesante que se desplace una UBI a su casa, que le monten allí las cosas y que la propia familia esté al tanto. Fíjate que una de las diferencias que a mí me sorprendió mucho la primera vez, pues eso, la del trastazo en moto en semejante sitio o cualquier otra parecida, pues que a veces te ocurren, pues en Camboya, pues de repente hemorragia digestiva, bueno, menos mal que claro, tienes a la gente pum pum. Pues es que resulta que los hospitales en Camboya, al ser un país, pues eso, pues del tercer mundo, si le quieres llamar así, pues ¿qué ocurre? Que es que en la habitación, con su temperatura, es normal que duerma un familiar en el suelo. No que haya una cama extra, sino que, mire, forma parte del asunto. Bueno, pero es que si hay varias camas en un cuarto hospitalario de 4 camas, oiga, pues vamos a ver, el otro día te contaba cuando me encontré allí en casa de un huesero, que además descargaba de gastos económicos a la gobernación porque toda la gente de la comarca sabía que el huesero era tan bueno que me resultaba más peligroso ir al hospital donde entro en un sitio que no conozco a gente y que además visten de aquellas maneras que todavía no las he visto y cuanto más tarde en verlos mejor. Pues resulta que es que el chamán huesero, sabes quién es, está la puerta abierta y le pagaban entonces $50 al mes. ¿Entiendes? 1998. Entonces el chiste está en que es que allí mismo la gente como que estaba contándose cosas sobre cómo funcionar mejor, cómo aprender. Era ya un centro, como si dijéramos, de información. Decíamos que la gente mayor, si aprendemos de ello, pues pueden ser nuestras bibliotecas. Porque una mamá, una abuela, pues un padre, un abuelo, resulta que, no sé, lo más salvaje que he oído fue una vez mi padre para referirse a un hermano mío que es un pedazo de pan y que le vio que estaba flojo estudiando, le dice,
yo a los 20 años había estado en 2 guerras. Digo, Pancho Villa, mi padre. Se quedó muy impresionado, ¿me entiendes? Entonces, beneficiarse de la energía de la gente mayor. Has apuntado Exacto. ahí que, claro, la realidad virtual tiene una capacidad transformadora fenomenal. Pero claro, la que estamos dándonos cuenta es que esa sabiduría de la gente mayor y además las habilidades de la gente menor. De repente ahora mismo me hicieron unas fotos ahora que estamos preparando pues para la página web y de repente les gustó porque estaba con las gafas puestas, una posición ahí y los stickers. O sea, una de las cosas que tiene la realidad virtual como espectáculo es que antiguamente, quiero decir, el siglo pasado, con el instrumento que relacionó el siglo XX, el computador, Sí. y un ratón. Y con un ratón, pues vamos, hemos hecho cosas que vamos, ni Marco Polo, ni Alejandro Magno, podías verte la luna, puedes hacer la que quieras. Bueno, pues es que ahora se trabaja con 2 ratones. Es como los pistoleros ahí que antiguamente pues llevabas una pistola y aguantar. No, no. Es que ahora estás con las dos y a la vez. Esto ¿Cómo es quiere decir, eso? ¿Cómo es eso? No, no lo pues conozco. fíjate, vamos a ver si empezamos de menos a más. La que ocurre con un computador, que es estupendo, bellísimo, es que te pone una pantalla ahí en la que tú ves las cosas. Y en la que tú trabajas con un ratón en plan plano. Sí. ¿Entendido? Pero lo que ocurre con esto es que en realidad, al usar realidad virtual, tú tienes una esfera, como un envoltorio alrededor tuyo, como si estuvieras dentro de un cine en el que el techo fuera la pantalla, Sí. en el que tú trabajas con 2 ratones a la vez. Ujú. Es como el pistolero que estuviera allí, ale, pues tengo una en cada lado, ¿entiendes? Quiere decir que la realidad virtual empodera porque cada gesto tuyo es más poderoso. Antes tú puedes arrastrar, qué bonito, arrastro, es como estoy tiroteando, arrastro el ratón y se me abre esto, pum, disparo. Es que lo de disparar es con el dedo segundo, haces como un disparo y puedes arrastrar con el dedo segundo lo que hayas tomado. ¿Entiendes? El dedo primero te sirve para, aquí hay un sticker, la parte más dramática es esta superficie en la que hay una serie de botones. Aquí tenemos, pues eso, 3 botones y un sticker en la parte superior. El sticker es como una barrita, te sirve para ir para adelante, para ir detrás, pero es que puedes ir en avión para adelante, para atrás, o hacer que la moto vaya más rápida o menos rápida. O sea, cada una de tus manos adquiere un poder ejecutivo, como aquella mano famosa donde está la mano de allí, de Pero Adán, a y de ver, la mano esto de... funciona cuando tienes dos documentos en tu pantalla y con uno vas a ir manejando un documento o un video, Eso es, sí, adelantando, sí, atrasando, mira, eso es, parando, mira que... y en la otra mitad de la pantalla tienes el otro documento, o cómo va. No, no, en realidad, en la pantalla tienes razón en el sentido de que hay 2 documentos. Muy bien preguntado. Fíjate, para producir el efecto realidad virtual, ¿eh? Uno lo que hace es, en vez de estar mirando fuera, se pone a ver como 2 documentos que son 2 pantallas, que son estos 2 redondeles que hay dentro. Es bueno que estén muy limpitos, como las gafas y todo eso, y que no se rocen, muy bien. Incluso ellos son móviles para que si la persona tiene los ojos más juntos o más separados, es una persona mayor, es una persona más joven, efectivamente. Pero es que al tener esos 2 televisores separados, eso también lo puede hacer pues lo que es un smartphone. Un smartphone puede dividirse por la mitad y generar unas gafas de realidad virtual. O sea, la manera más barata que los niños aquí en Asia, pero este niño, ¿cómo me puede estar hablando de realidad virtual? Pero si tiene 11 años, ¿pero qué sabe? No, ¿qué sabe? Es que con el smartphone de los papás se puede montar
¿eh? Sí. En unas gafas de realidad virtual de cartón, que te la puede regalar el Nacional o el periódico con una semana y dice, hoy quiero vender más periódico. Con la edición de hoy le regalamos a los lectores unas gafas de realidad virtual de cartón, que se pueden incluso hacer en casa con un recortable. Ya, ¿Entiendes? ya. En esas gafas se mete el teléfono, el que tenga uno un smartphone normal, smartphone pegado. Y además se le pone una goma porque esto es casero, casero. Sí. Estamos hablando de $6, un cartón. Pues ¿cuánto va a costar un cartón bien doblado y preparado? ¿Entiendes? Ya. Eso entonces se cierra aquí y como la pantalla está dividida en los dos áreas que decías, te da esa visión de profundidad. ¿Eh? Claro, esto luego en los sitios ya ahí donde se venden, la gafa puede ser de plástico en vez de cartón y la metes en el plástico, tiene mejor su forma de atar aquí porque esta te la tienes que poner con la mano o te pones de hacerte aquí, ¿me entiendes? Pero esto es el modelo más mínimo. Ya. En este modelo no hay ratón. Tú estás viendo la que te pongan. Entonces lo que veo es, digamos, esto es lo que se llama inmersión. Ahora las películas estaban enfrente, en una pantalla, tenía que mirar para allí. No, es que la pantalla ahora, ese es el salto más bestia que te... Es toda la ambientación, es como si estuvieras Eso es metido que en un mundo, en un eso es, espacio. estás dentro de la película, tú, dentro. Y Sí, donde mires hay película. O sea, yo claro. recuerdo la primera experiencia de esto la tuve en San Francisco. En San Francisco, en esos parques tan lindos que tienen, pues resulta que en uno de ellos pues había como un museo y en ese museo, como era pues un museo ya casi espacial, en los años el 75, pues imagínate, éramos niños. Y entonces lo que ocurría era que en vez de tener la pantalla enfrente, como todos los cines, como era para explicar cosas pues de la luna y del universo y sentirse metidos, resulta que la pantalla era la esfera como si fuera una naranja encima y la veíamos echados para atrás mirando arriba. Claro, en ese momento eso es como el primer paso de la realidad virtual, que es de repente como ya sentirte en el centro de la película. Ese era el primer paso, pero eso era hace 45 años. Sí, Ya estaba eso. Aquí en México hay un museo, el Universum. Ajá. Esos son. Impacta, te da una cosa. Pues es que imagínate la broma donde no es que estés allí con los amigos y comentamos y qué risa, no. Es que ahora tú, con los dos ratones, vas a moverte por ahí dentro y voy más deprisa para la luna o me vengo para acá porque quiero irme al Amazonas a recorrérmelo desde su salida al Atlántico, pues quiero subir para arriba. ¿Entiendes? O sea, por un lado, el poder de la persona es como si tú, lo que era un ratón del siglo pasado, pues mira, ahora en vez de un ratón del siglo pasado, que era como una pistolita, ¿me entiendes? Pues tienes dos armas, por hablarlo en plan jugar, o dos instrumentos, en los cuales uno puede ser un pincel, porque hoy quieres pintar, hoy estás tú de pintar y de bellas artes, o vas a una facultad de bellas artes y nos da clase de pintura el profesor. Y entonces con esto pinto apretando aquí, el pincel está. Pero es que aquí tengo la tablita para elegir los colores en la izquierda. No, pero es que con moverla con de un lado para otro, con el sticker, me sale la tablita de elegir fondos. O sea, hoy voy a pintar, pero voy a pintar rodeada de una selva, o voy a pintar pues en una iglesia de fondo, o quiero que me pongan aquí pues una columna, que yo ya me arreglo. Claro, entonces efectivamente este es el pincel, y esto es como si dijéramos la paleta, donde eliges. Pero ¿Y claro, cuáles es son que... los efectos? Psicológicamente, ¿qué pasa cuando dejas ese instrumento
y te sí, vuelves a tu habitación, te vuelves sí. a tu sala, a tu espacio. Hombre, pues el efecto muchas veces está como una sorpresa, verdaderamente en la primera exposición, con que uno tenga 15 minutitos, ya dice, pero ¿qué ha pasado? Pero si esto yo creí que solo estando bajo los efectos de sustancias rarísimas, no, no, mire usted, es que fíjese cómo son las cosas. Desde el punto de vista del desarrollo humano, me parece muy importante a nivel filosófico, porque las personas normalmente no estamos viendo todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Por ejemplo, olfatoriamente. Basta ver que tu perro o tu gato se entera mucho más que tú de lo que está pasando en el mundo del olfato, Ujú. siendo el olfato una parte de las personas importantísimas, porque es donde está el oler y el odiar. O sea, la atracción olfatoria es un componente importantísimo para acercarse, pero es que el odio significa el no quiero tener a esa persona en el área donde yo pueda oler. Ujú. Solo puedes odiar a alguien al que antes has querido. Sí. No se puede odiar a un desconocido, le puedes tener miedo, pero ¿me entiendes? El acto de odiar requiere una previa distancia corta en la que ahora que no me entre ese tío, que con esa yo no quiero más, que ya fue suficiente, odio, 6 metros, bueno, mientras no lo vea ni esté a 6 metros, no me entra profundo. Y lo que pasa es que además el sentido del olfato está muy relacionado a la proximidad. ¿Te acuerdas? Decíamos el otro día la intimidad. Y Sí. cuando alguien está en el mundo de tu olfato, está como muy cerca. O Ujú. sea, mientras que un perro, pues hay perros con tranquilamente 200 metros de olfateo. Mm. Ah, pues claro, estás en una finca, en un terreno amplio, y es que el otro está ahí olfateando a los que pasan. Sí. Luego ya dará un ladrido para avisar al otro, oye, que aquí estoy yo y no estoy hoy para visitas. Sí, por Pero es ejemplo, que cuando va llegando mi hija a casa, 2 cuadras de distancia y los perros ya están ladrando. ya están saludando a la otra, que pueden ser ya, eso es un mundo, pues unos que, qué bien que pasas por aquí, como el otro día, otros, oye, que no que estoy para nadie, porque luego ya el mundo de los sonidos, pero que te quería decir que una de las primeras experiencias entonces es decir, si yo puedo ver todo esto con esto, que después de todo, pues es un producto tecnológico que está al precio de los smartphones caros. O sea, Ujú. empieza a decir, es que saltas de $6 las de cartón, a 16 las de plástico, pero luego ya, si empiezas a jugar con los ratones dobles, estas cosas empiezan a estar pues en 600, 700, 800, claro. Entonces, en un colegio, ¿qué pasa? Que si a la gente, pues un laboratorio, empezarán a tener sus 10 gafas de realidad virtual para que la gente que está estudiando se vengan de 10 en 10. Ujú. ¿Comprendes? Ya. Naturalmente, Y desde el entonces primer día. podrían visitar distintos países a través de la realidad virtual o distintos museos Justo, o justo, conocer la esa es. flora y la fauna de distintos espacios, ¿no? Eso es. El bosque de la Un selva. primer dato salutífero. Ujú. Resulta que si vas a tener en un laboratorio una familia en una situación, pues eso, en la que hay pues una pandemia o cualquier cosa, pues si quieres ponerte más papista que el Papa, lo cual a veces no es tan complicado, pues compras pues 100 de estas que valen apenas unos centavos y cada uno en la casa, o cada uno de los alumnos, para evitar simplemente que el sudor de cejas entre en contacto con componentes. O sea, se pueden luego, a la hora del trabajo allá, pues le ponemos en el laboratorio, pues simplemente cuando hay situaciones de estas. Pero esto es una cosa para decirte hasta qué punto se pueden refinar las medidas preventivas. Muy bien. Por otra parte, las propias gafas, estas que van sin cables, o sea, el cambio que ha ocurrido en el 2020 en medio del cebollón montado es que las gafas que antes estaban costando pues en torno a los $1000, que ya era un bajón muy grande comparadas con las de hace pues 10 años, 15 años, es que además requerían un computador en el que enchufarse y en el que recibir los datos,
Sí. y unas antenas. Y unas antenas. Ah, claro, pues las antenas te hacían el espacio visual, que es un nuevo concepto, el espacio visual dentro del cual se crea ese mundo, en el cual está todo el mundo. Porque como decías bien, imagínate lo que es Google Earth, que es plano, o le das al 3D para que se te ponga así un poco en montañita. No, no, es que en esto las montañas están aquí para arriba, a todos los metros que tú quieras, el valle está ahí abajo y cuando te acercas al mar lo escuchas. O sea, es Google Earth en otro concepto. Entonces, Totalmente. claro, Pero sí. entonces quien usa esas gafas tiene que estar en movimiento, en un área donde puedan moverse, Ah, porque sí, fíjate, lo primero es que hay como un ritual, si me la quieres llamar así, en el cual tú te pones, estoy hablando de este modelo de gafas, ¿no? Entonces, una vez que tú te las pones, fíjate que hay una cosa muy curiosa que aquí abajo, tienen unos objetivos. sí. Quiere decir que poniéndose las gafas hay dos tipos de visión. Uno, sin poner la realidad virtual, que es te calas las gafas y estás viendo en blanco y negro por estos objetivos lo que tienes alrededor. Ujú. ¿Ves? Pues tengo aquí una librería y hay una silla y entonces tú los primeros minutos vas a pintar en el suelo el límite de tu realidad virtual. Mm. Además va a ser para que te muevas de pie. Mucha de la actividad la haces parada arriba, ¿entiendes? Porque si estás visitando un museo, como decías, si estás pintando, ¿eh? O si estás mirando un cuerpo humano al que le estás quitando los músculos, resulta que en operaciones tan sencillas, que vamos, pues eso, los médicos, pues sabes que dedicamos un par de añitos, pues a un cuerpo humano fallecido que ha comprado pues la universidad para eso y que ha estado metido pues allí, entiendes, envuelto en alcoholes y cosas, pues lo sacas allí, lo pones encima y durante 2 años con el mismo al que luego le solemos dedicar un funeral, bueno, lo que tú quieras. Pero estás allí cortando con un bisturí, como un cuchillo ya muy fino, trocitos, el jefe de grupo, y luego se lo enseña a los amigos, a Sí. sus 10 personas, porque es el que lo explica primero el profesor o la profesora, con el sun cadáver, y luego tú se lo explicas a los otros, a los 10. Y con eso ya 10 jefes de mesa, 100 personas. Y es una cosa pues en escalada, Entonces si prefieres. las prácticas previas a una cirugía real se hacen a través de este aparato. Es que ya sé, claro que sí, que lista eres, pero no solo las prácticas de las A ver, cirujanas o siéntate, los... José María, siéntate para ver tu Ay, rostro. perdona, sí, sí. Es que Sí, estaba yo como un cirujano operando. sí, sí, sí. Resulta que en la última actividad que ha preparado un miembro de mi equipo para realidad virtual son los programas. Los programas es lo que tú ves en realidad virtual. Pues es un programa para que el personal de enfermería prepare la operación. Ah, caramba. O sea, el espacio operatorio donde van a ocurrir una serie de cosas muy rápidas y cuando en menos tiempo, mejor para todos, incluyendo sobre todo la persona que está allí sufriendo la operación siendo intervenida, pues el personal de enfermería prepara el campo operatorio Ujú. y están allí además los anestesistas. Claro, entonces con el programa que está haciendo Miguel Boyaín del equipo de la Autónoma de Madrid, entrena en la escuela de enfermería la profesora a cómo se hace la creación de ese espacio virtual. Sí. ¿Cómo lo hace la profesora? La profesora se pone sus gafas y se mete en un espacio virtual. El espacio virtual se reproduce en la gran pantalla que está viendo toda la gente en ese momento la clase. Y Ujú. entonces la profesora se está recorriendo ese espacio, señalando los objetos, hay allí un reloj y está viéndose en cuánto tiempo se organiza un espacio el personal de enfermería, dónde se pone el personal de anestesia, dónde se va a colocar la persona que... Y claro, entonces ya se puede mover una por allí dentro, antes de Ok, estar en contacto... Perdona. muy bien. Ahora, entiendo perfectamente esa parte como para la enseñanza.
sí. Pero ahora ya la práctica es diferente, porque hay tropezones, chocas con un mueble, se te cae un trapo, ¿Dónde se te dices eso? rompe. Sí, Ya en la realidad real, ¿no? En la parte real, en el mundo sí. real, cuando vas a preparar un quirófano. Entonces, no es lo Ah, mismo prepararlo aquí en una pantalla por supuesto, por que chocar supuesto, con el médico, por chocar con el supuesto. No, anestesiólogo, no, tirar un aparato, no, sí, patear una cubeta de agua. Entonces, sí. Es que eso es justo lo que se aprende, Tere. Eso es lo que se aprende en este contexto. Porque como tú pintas el espacio matemáticamente idéntico, vas a operar en espacios quirúrgicos de 4x4 y vas a ver, sentir dónde está cada uno de los objetos. Y luego puedes meter a las otras personas. ¿Entiendes? O sea, hay diversas modalidades y se va de menos a más. Pero que es que aquí, bueno, pues una de las, vamos a ver, puedes incorporar en los espacios objetos reales. Vamos a ver. O sea, por un lado, el espacio de realidad virtual que te contaba es como un espacio vacío. Se necesita un cuarto grande, sin límites. Normalmente piensa en una superficie 4x4. Eso es lo normal, sin nada en medio. Si tú llegas al borde, se te enciende un enrejado para decirte que estás saliendo del límite. Y si sales como ya las gafas no funcionan, ves lo que hay alrededor con las otras gafas. Ya, ¿Entiendes? O sí. sea, efectivamente de entrada, la primera cuestión es recomendar en todo caso pues entradas de 15 minutos para no dar crédito. O Sí. sea, para decir, bueno, pues ¿cómo ha sido eso? Que es que no me había tomado un ácido lisérgico, venía pues bien comida de casa, ¿me entiendes? Pero la sensación, y además, eso ya, aunque no controles, con los ratones. La primera idea, por tanto, es que, por ejemplo, la que me hicieron a mí fue, pues me pusieron las gafas y me puse a ver pues los peces de colores, pues estaba rodeado de los peces de colores, pero yo no he visto nunca tantos peces de colores, o sea, he estado en muchos sitios aquí, en Bali, Lombok, hay sitios que se te meten por entre las piernas, los peces de colores cuando estás allí, solo con la gafa, no necesitas realidad virtual, un cristal. Y es muy emocionante, pero es que cuando de repente tú estás con las gafas y a donde mires, coño, un tiburón. O sea, que es un realismo muy intenso para los oídos y la vista. Luego el tiburón no muerde y si yendo por Manhattan creyéndote un águila te das un golpe con un edificio, no hay dolor porque el edificio es virtual. O sea, es que con la sensación a veces, perdóname, que yo tuve desde el punto de vista, yo lo primero que gané en mi vida fue una beca de la UNESCO para estudiar sociopedagogía. Y encontré unos profesores, pues uno de Canadá, pues el otro de Madrid, otro de California, pues el otro que había venido de Alemania, pues el otro de Brasil, y decía, pero ¿dónde han venido estos marcianos? Si es que esto no me lo habían enseñado antes en ningún sitio. Sí, sí, ¿Comprendes? sí. Pues ahora mismo es algo parecido, imagínate, pues cuando, pues no sé, pues si tú eres una persona, pues no sé, pues de hace 500 años, de repente te dice uno, oye, es que acabo de ver un libro. Pero ¿cómo es eso? ¿Y qué es un libro? Y tal, ¿no? Y entonces pues, pues mira, Sí. esto de hablar ahora y tienen esa casa, tienen 4, pero ¿cómo que tienen 4 libros? Qué ricos deben de ser. Y Y luego entonces libro con ilustraciones, con imágenes, claro, ¿no? Y claro, luego, eso es. sí, sí, sí. Ahora esto es como el libro en el que tú viajas. Por ejemplo, otra idea sencilla. Una vez que tú te calas las gafas y abres, te vas a elegir cómo quieres que sea tu despacho virtual. ¿Quieres que tu despacho virtual sea una nave espacial? ¿Por qué no? Si estás en esa... O no, quiero, vamos, a mí me encanta, ¿sabes? En el cañón del Colorado o el cañón del Cobre, pues como una casa allí metida en el talud, desde que la que se ve pues todo el resto, tienes la parte de puesta de sol, allí te has puesto algún árbol y alguna palmera para que no esté tan seco donde estás y vives en una caverna en el cañón del Cobre. Y entonces desde allí resulta que montas la realidad virtual. De repente dices, vale, quiero hacerme una pantalla de ordenador. Pues la pones donde tú quieras. Y ahora me voy a ir a Google
porque es que tienen películas de 360 grados. Ay, ¿qué es la película 360 grados? Pues es que es una película en la que cuando la estás viendo, alrededor hay película. Ajá. O sea, no la controla, sino que es que de repente, pues la película esa va de pasearse en un barco a toda velocidad, pues por una bahía y por unos arrecifes, y entonces directamente, pues la sensación es que estás en la punta del barco, solo falta que le pusieras un ventilador para que la cosa sea más despirada delante de ti o a los pies, o te la pongan, porque se presta además a bromitas graciosas. No se trae cuando uno está allí con cara de bobo a hacerle cosquillas, sino de encima le colaboras, ¿me entiendes? Y dices, ¿y ahora Ya, cómo vas? Este interesante. pobre. Entonces, la realidad virtual con esas gafas puede servir para el aprendizaje, para el entrenamiento y puede servir también para el recreo, irse de recreo Eso 15 es. minutos a Sí, cualquier parte del mundo. eso es, pero además incluso para planear a dónde vas a ir. Ah, Porque una vez que tú te lo has planeado y lo has visto aquí, lo enchufas o lo mandas con el smartphone a la televisión de la familia grande que hay en el cuarto aquel de estar y la gente lo está viendo mientras tú les paseas. ujú. Entonces lo que estamos viendo ahí es ya un primer fenómeno a la hora de hablar de la familia. Resulta que para pasmo del asunto, como te decía, el dedo primero, el segundo y el tercero, ¿no? Resulta que son importantísimos porque son los que van a estar haciendo más gimnasia durante la hora y media que vas a estar con eso. Pero es que resulta que esos dedos son los que tienen más trozo del cerebro muscular preparado para jugar con ellos porque son los dedos de la inteligencia. O sea, lo que nos diferencia pues del macaco, el orangután o el que más te guste, es que ellos no ponen el dedo gordo al otro y no hacen operaciones de esas vamos, en la librería Gandhi se venden libros de mudras. Mudras son posiciones de los dedos que incluso mandan mensajes en la meditación del yoga al cerebro para que tenga determinados sentimientos, sensaciones, visualizaciones. Pues lo que te estoy diciendo es que estos son los tres dedos más inteligentes que más cerebro ocupan o pueden ocupar y del mismo modo que la gente joven lo sabe mover casi sin pensar y enseguida se familiariza con los ratones, para la gente mayor y a la hora de evitar el Alzheimer o cualquier demencia, las actividades que antiguamente era hacer punto, ¿me entiendes? Hacer bolillo, pues limpiar no sé qué que requería, pues era más difícil que se volviera demente un relojero o una relojera, porque como estaban allí con tareas minuciosas, ¿me entiendes? O sea, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que para la gente mayor, el mover los deditos, hombre, también hay una serie de posiciones corporales, el hacer los pasos, seguir las instrucciones que te da la persona que sabe, responsable de la salud de la familia y los que más mayores son, porque Sí. si han llegado ahí no lo habrán hecho mal. Entonces, estos tres dedos son fundamentales para usarse, más fáciles en la infancia, pero si la gente mayor la usa, es más fácil prevenir demencias o definir en un momento más temprano o medirse. Hoy estoy moviéndome mejor y esto va mejor. Qué ¿Entiendes un qué poco bien, el asunto? qué ¿Eh? bien, qué ¿Eh? bien. ¿Eh? Ahora, cuéntame, estoy inquieta por saber qué pasa cuando después de 15 minutos te las quitas, esas gafas. ¿Cuál es el Bueno, shock? ¿Qué ocurre? ¿Qué hombre, la ocurre? sensación es cara de risa, porque dices, anda, pero qué fácil es estar en esto, disfrutar de lo otro. O sea, es un poco la sensación, no sé, pues cuando vuelves de un viaje que has salido de tu país, como esa sensación de que llegas a casa, le das ahí al botón, se enciende la luz y dices, pues qué bonito ha sido el viaje, pero la verdad que en mi casa como en ninguna parte. Es el chiste del párroco que se estaba muriendo, iba el obispo y el señor obispo, que dentro de nada está en la casa del Señor. Y dice, quite, señor obispo, que como en la casa de uno no se está en ningún sitio. Sí. ¿Entiendes? Entonces, una de las sensaciones que tienes es decir, pero qué maravilla y qué sencillo que está aquí este tinglao y que cuando quiera puedo hacer uso. Pero la idea que te contaba antes es que lo que estamos haciendo terapéuticamente
lo hemos mencionado quizá antes, es que la persona mayor, además de tener más experiencia de la vida, suele ser la que tiene el dinero y la obligación de poner las reglas en su casa. Entonces, claro, el niño, pues que con sus 16, 15, 14 va a estar encantado de poder usar las gafas, pero las gafas se las compra la mamá para ella porque la mamá pinta, o pinta en la casa, en el sentido de que pinta y repinta y además pinta con pinceles. Y resulta que al pintar con realidad virtual no manchas, no te la gastas en pinturas, no te la gastas en pinceles y con comprarse un programa, por ejemplo, que se llama Tilt Brush, pues resulta que empiezas allí a poder pintar tú. Y luego resulta que la realidad virtual pintando, por decir... Y puedes imprimir lo que pintas. Bueno, puedes imprimirlo hasta con una impresora 3D. O sea, puedes imprimirlo en plano, efectivamente, puedes verlo en vídeo. Muy bien, qué fina eres. Mira qué fácil es acordarse de un nombre. Ana, hay una Ana, que es mejor ponerla con 2 Ns, porque es una Ana como rusa. Para ser rubia, Ana Brush. B-R-U-S-H. Ana Pinceles. ¿Entiendes? Esa muchacha. Sí, Ana Brush. Entonces uno escribe en el computador Ana Brush. Y entonces te empiezan a salir cómo pinta la chama, cómo lo hace, y la ves tú en pantalla plana, viendo cómo es el producto. ¿Entiendes? Lo puedes ver plano. Y cómo ella lo hace. Y de repente se te pone la Ana Brush a pintar a Frida Kahlo. Pero claro, pintar otra pintora la cara de Frida Kahlo, hacértela aparecer allí, pero es que te la hace aparecer en 3 dimensiones, porque como es virtual, tú pintas en el aire como quien hiciera una escultura a la vez y le pones la flor, pero la flor que le vas a poner a la otra, te la pintas aquí. O sea, sacas un objeto esférico, se da el botón de la paleta, pues quiero un objeto esférico y entonces le das pum pum y lo pones aquí. Lo puedes hacer más grande o más pequeño y en eso empiezas a pintar. Y ahí de repente eso que vas a pintar, pues se lo pones como una flor, pumba, aquí, al tamaño que quieras. O sea, es la entrada, ya te digo, en un mundo que tiene la fuerza frente a la lectura del libro. En la lectura del libro tú lo ves, puede haber audiolibro, pero tú tienes que hacer un esfuerzo imaginario que está muy bonito y eso ayuda al cerebro. Lo que pasa es que esto también ayuda al cerebro porque es que te rompe el aburrimiento en cualquier cosa. Naturalmente, te contaba. Pues imagínate hablando de la lectoescritura, sí. que trabajan muchísimas neuronas en el proceso de la lectoescritura. Pero imagínate. Trabaja casi el 100% del cerebro, la memoria, la imaginación, la asociación de ideas, Claro. tan solo el juntar las letras para formar palabras. Eso es, o sea, es un trabajo mental impresionante, sí, agudiza sí. la inteligencia. Sí. Entonces, esa parte, por eso hay que dosificar la realidad virtual. Hay que dosificarla y usarla solo para momentos específicos de enseñanza o recreación. Eso es, sí, sí, no hace falta para nada, vamos, yo mismo no consumo diariamente, vamos, quiero decir que puedes dedicar más tiempo a comer y a relacionarte con las personas y al transporte, comprendes, y lo otro pues es un complemento, es como dices, oye, está escuchando música todo el día con los auriculares, no, aunque se pudiera. Y eso precisamente se consigue porque entonces es la mamá que ha comprado las gafas que dice, vale, te dejo las gafas cuando apruebes el próximo examen. Y tan simple como eso. Sí. O sea, es un instrumento que entiendes que hay que dosificar con responsabilidad, porque puedes, ya te digo, pues dedicarle muchísima atención. Pero de repente la cosa es, cada persona es cada persona, pero lo que hemos visto es que la asociación persona joven entrenando a la mamá en el uso de las teclas. Porque enseguida yo he visto aquí pues criaturas que ya te digo, pero claro, si a los 11 años ya llevaban un año con el cartón, pues en 15 minutos saben usar los stickers. Sí. O sea, hay gente, sobre todo, y entonces, ¿qué es lo que pasaba?
Pues que entonces esto va a tener implicaciones, pues decíamos antes, la anatomía, la biología en el colegio. O sea, la anatomía en la Facultad de Medicina es que con un dedito estás primero con los ojos y miras un músculo. Pues imagínate esos dibujos que veíamos antes con los músculos, que ya no está la piel. Y entonces en realidad virtual tú miras el músculo, pero en el momento que miras el músculo te da su nombre. El momento en que tú pones el punto azul de tu mirada sobre ese músculo, pues te dice, oye, pues esternocleidomastoideo. Ah, vale, qué bien. Y te ha explicado el músculo. Eso empieza a llamarse lo que se llama realidad aumentada, que es, te voy a dar más información sobre lo que tienes. Y si sigues insistiendo en ese músculo, le das otro clic y te explica qué movimiento hace ese músculo. Ah, bueno, pero vale, no me lo expliques más. Sí, pero voy a quitar el músculo. Entonces le das un tirito y ya no está el músculo y aparece el músculo debajo dándote su nombre. Pero si quieres volver a poner el músculo, le das con la otra mano y te ha vuelto allí. Ya. O sea, es Interesante. interesante la supervisión. ¿Cómo hace la supervisión una maestra, una profesora o de un grupo de 10 personas usándolo? Muy bien. El colegio ha comprado 10 gafas y tiene su laboratorio con sus 10 gafas y el personal está cada uno con su gafa. Pero es que la maestra está viendo lo que ellos están viendo en la pantalla grande de la clase, está cada uno de lo que ellos están viendo en las gafas y se puede acercar, oye Julita, que es que te está patinando el músculo. O sea, ¿entiendes? Es un nuevo sistema. Qué bien. ¿Dónde la cosa se ha disparado más? Pues mira, mientras que cuando estamos por ahí, pues una de las cosas bonitas, pues dice, oye, voy a hablar con la directora del centro, voy a hablar con el decano, la decana, voy a hablar con el rector y estupendo. Se ponen las gafas y bueno, pues eso, pues el rector contándole pues a Joel Luis ahí, Tamaulipas, dice, esto es como irse a aprender en Disneylandia, porque lo segundo además de inmersión es que es divertido porque estás poderosa. Dice, pues quito el músculo, lo pongo el músculo, entonces ya en anatomía está ahí. Pero es que, claro, me puedo pasear por la sangre y ver los componentes de la sangre moviéndose. Claro, entonces en alguno de los casos nos hemos encontrado, ya es otro caso más complejo, que mamá, niño autista despistado, donde de repente pues el niño autista, oye, que va a ser verdad que el niño es Tesla, porque las pilla muy rápidas. El autismo son muchas veces gentes con altísima sensibilidad, que se meten allí porque es que cualquier cosa les pone a mil a pensar. O sea, que es que lo que pasa es que son demasiado inteligentes y se pierden a la hora de manejarse. Son del estilo ese de que como no han pillado bien la emoción, porque por menos de nada les es exagerado lo que están viviendo, sí, esos son los que están como si estuvieran en ácido a veces, más tiempo, Sí. porque están sensibles, ¿no? Pero claro, si el entorno es de la risa, es divertido, entonces, pues hay casos ya, claro, es mejor que el padre pues haya sido pues piloto o que haya sido pues gente que trabaja pues de azafata o azafato en las líneas, de repente el niño pues que estaba a los 11 años colgadísimo con el ordenador y los juegos normales. Y entonces de repente, pues es que va el papá y le dice, oye, pero ¿dónde estás tú? ¿Por qué me debes matar rusos ahí en ese ordenador que ya está anticuado del siglo tal? Te voy a enseñar esto que es para que vueles helicópteros profesionales como los que yo he usado. Claro, entonces un niño a los 15 años ya puede estar moviendo helicópteros profesionales porque antes entrenarse en helicópteros costaba muchísimo, era una inversión en que pudieras acceder a las casas donde estaba la simulación. Pero es que la simulación ahora es tener unas gafas, ahí se simula todo. Ya. ¿Y qué pasa en la mente de un joven autista cuando está dentro y cuando está fuera de unas gafas así? Ajá. Pues es muy curioso, porque una de las cosas es que primero no se sienten juzgados por la mirada de los otros. Ujú. O sea, una de las cosas peores en lo que llamamos salud mental mala, cuando no se tiene salud mental buena,
Salud mental buena, pues es que todo el mundo, pues te parece como si fuera, pues eso, pues vamos, están todos inspirados por la Virgen de Guadalupe y a la vez cuando toca, pues por, ¿me entiendes? Pues por Pancho lo mejor de lo mejor. Y entonces te sientes en una comodidad. Pero es que entonces la persona, por el contrario, lo que llamamos paranoia, pues es pensar que todo el mundo no tiene que hacer otra cosa en este momento de su vida que estar a por ti, a ver dónde te deja de aquella manera que es la que más te molesta. Y además todos saben que el defecto que tú tienes es el defecto que tú piensas. Bueno, pues eso ya es que es una cosa de locos. Por eso, una de las cosas más bonitas que se practican en Texas y que a mí me entrenaron en California, los McCormick, mis mentores, era psicoterapia asistida con animales. Distanciémonos de la técnica, animales, el gato, el perro, el caballo. Pues resulta que las personas con autismo o las personas muy hacia adentro o con mucho miedo, ¿me entiendes? Pues resulta que estos son unas compañías que aunque sean un poco invasivas aparentemente, se puede jugar primero porque la persona es más poderosa en principio que el gato, que el perro y que el caballo en principio. Pero no es solo eso, sino que es que el perro, el gato y el caballo o el elefante no te juzgan. Y no saben lo peor de ti. Entonces la creencia que los demás saben lo peor de ti y que tú no quieres ser eso, tener eso, ahí es donde se monta, o sea, la locura no es tanto como sufrir por algo que no tengo, o sea, bastante es una depresión, pues una depresión le puede poner una muy mal y sentirse horroroso, pero sigue estando generalmente con los pies en el suelo. Lo malo es la persona que ya le patina la neurona porque piensa que no tiene dinero. Pues yo encontré el caso pues, de un señor, ¿cómo lo atiendes? Que no, su cosa depresiva, las depresiones, ya que aludimos a ellos, las bestias, son de tres tipos. Uno se puede deprimir por cosas del cuerpo y entonces le da, pues porque tiene cáncer y no me lo quiere decir nadie. Dice, pero hombre, ¿cómo no te lo íbamos a decir? Pues no me lo decís porque como me queréis, porque yo soy vuestro padre y sé que me queréis mucho, pues no me queréis hacer sufrir. Oye, pero hemos ido con el de cabecera. Pues hombre, don Julián aún me quiere más que vosotros. Pues eso es la parte ya depresiva de delirio. Sí. Esto tiene que ver con gente a la que el dinerito le interesa en su vida. A la gente que están muy en su cuerpo, la depresión de me voy a morir les da con que tengo cáncer. O sea, el propio modo de enloquecer nos cuenta de en qué mundo vivimos. Sí, sí. Y del mismo modo, la persona que sea superética, pues la que piensa es que es culpable, entonces tiene una depresión con delirio de culpa. Todo lo que pasa, me pasa porque yo tengo la culpa. Y en realidad eso es una persona superética, pero que se trata así fatal. ¿Me entiendes? Y que ha pasado de ser una persona superética, versión obsesivo-compulsiva, pues hay gente que la ética le da el orden, la limpieza y corregir los demás, no sé, que está muy bien, porque para tener un equipo, una casa limpia, alguien tiene que ser obsesiva-compulsiva. ¿Me entiendes? Pero claro, si de repente a la hora de tener intimidad, con quien toca tener intimidad, se pone obsesiva compulsiva, pues en ese momento pues la cosa no va a funcionar. Entonces, quiero decir que lo que Y la ocurre con esto, tercera, dijiste que hay tres formas de deprimirse. La que, sí, delirio del cuerpo con una enfermedad, delirio con el tema de la ética a una culpabilidad. Y el y otro? delira con el dinero. O sea, Ah, a un señor resulta que él le había dado por el dinero, porque era una persona que en su vida había manejado dinero. Y entonces el tema era que la gente le decía, no hombre, pero fíjate, vamos al banco y lo comprobamos, y entonces van al banco, lo compran y dice, sí, claro, que como el director del banco es amigo nuestro, pues no me quiere dar la mala noticia, ya, ¿entiendes? sí. Entonces, claro, ¿cómo sales de esa situación? ¿No? Entonces, en el caso del autismo, lo que ocurre es que la persona no se siente en los ojos de los otros bien, no Ujú, entiende socialmente. Decíamos, si la otra persona le dice amorosamente, te quiero, dice, ¿por qué? sí. Pues no cabe duda que es una respuesta inteligente, pero eso rompe la relación. Pues una de las características de los autistas es que el rollo de recibir afecto y mostrar afecto, pues no está del todo claro. ¿Me entiendes? ¿Qué quiere esta persona de mí? Entonces, el gato
Va fantástico, porque el gato es el más autista de los tres animales que estamos hablando. Ya. Es el más independiente. Un gato pues no tiene quien le mande. El gato no tiene ningún sentido del humor. Tú te puedes reír de un gato que se ha hecho un lío allí con la madeja, pero el gato no entiende lo que es un chiste. Ujú. Y además no es solidario y no es jerárquico, coño, pues como la cabeza de una persona autista que todavía no ha socializado en el buen sentido de la palabra. Ujú. En cambio, los perros, bueno, hay gatos estupendos que son maravillosos y alguna persona los tendrá y vienen de Siam, o, bien, Sí. perfecto. O sea, al que le vaya el gato, es que le va el gato, si es que es lo divertido, y el gato me elige a mí, tú eliges al gato. Vamos, si no, esa no es la discusión. Lo que estamos diciendo es que de repente el perro, pues el perro se te pone delante y ¡ah! Lo que tú digas, venga, tú eres la jefa. Ah, coño, el perro sí que tiene jerarquía, el gato no tiene jerarquía. Sí. Entonces, de repente, el perro además te entiende los chistes. Tú puedes vacilar con un perro y el Sí. perro y te sigue. En cambio, un gato, pues no sabe, no contesta. ¿Comprende? El perro además sabe ser jerárquico. Y Sí. encima el perro la da la vida por ti y se pone entre la no tu casa en la puerta por si alguien viene para algo. O sea, suele estar entre ti y el peligro. Sí. Ah, entonces hay una mentalidad distinta. Los gatos, ya te digo, una sensibilidad para los que le vayan los gatos. Mucha gente de los que están todo el día cercanos al ordenador, los de allí arriba, los inventores de estas cosas, allí en Estados Unidos, para arriba, esos son de gato, Mm. porque ese es el más introvertido, está más en su mundo, en su cosa de allí, sus sueños, sus asuntos. Pero el perro tiene ese otro punto que es juego, jerarquía, complicidad, reírte la gracia, se pone entre tú y el peligro. Entonces hay gente que ese momento salud mental, la salida del gato al perro, pues viene a indicar que esa persona tiene más contacto con la realidad. ¿Me entiendes? O sea, la persona partidaria de gatos, pues te saben contar historias mucho más alucinantes de las mil y una noches y presencias. O sea, si tú tienes amigas con gatos, esas cuentan cuentos tal. Las que tienen perros cuentan otras cosas más en contacto con la realidad inmediata. De acuerdo. ¿Comprendes? Y el caballo, para cerrarle la lista, es el antidepresivo por excelencia, porque si tú estás a caballo ahí arriba mirando a los otros, o sea, todos los que han mandado y que han sido mandones, pues en tu país, en el mío, pues el caballo ha estado ahí, Sí. en el sentido de que tú estás por encima. Y el Ujú. otro que tiene 3 o 4 veces tu cuerpo, te obedece. Entonces, pequeño detalle sin importancia para las quinceañeras. Resulta que a las niñas entre 12 y 15 años, el montar en caballos y en ponis las pone más que a los niños. Y además es un instrumento de asertividad, que lo sepas. O sea, Doña Bárbara, las famosas heroínas, si tú ves la biografía, es que habían tenido unas horitas en su Sí. vida extra, que además simbólicamente no, físicamente, han estado con un macho entre las piernas controlando. Que eso es muy interesante y sin pensar en el sexo, no, controlando, mando. Y ahora Claro. este lado y Les ahora el da otro. seguridad a ellas, les da mucha Es fuerza y seguridad, esa mucho es carácter. la Muy vista. importante, ¿no? Como parte, En lugar de usar discursos feministas, mejor lleven a sus hijas a montar caballo para eso que es, ellas sean fuertes, firmes, sólidas y sepan dirigir su vida eso es. mediante la experiencia de montar un caballo. Eso es, eso. Y que esa experiencia te da luego que con un gesto, es que al montar a caballo, el caballo, Diriges. Ajá. pero no, pero que no solo diriges aquí, diriges con el centro de gravedad de tu cuerpo. Claro. Cuando tú le haces adelante, entiende que tú quieres que corras, cuando tú le haces atrás, o sea, la sensibilidad del caballo para obedecerte porque lo está deseando, Claro. sabe que ha ganado en posibilidades contigo. Ujú. ¿Entiendes? Sabe que hay, pues sabes tú mejor a veces dónde está la fuente y además le das la comida. Entonces, lo que hacemos a veces con gente a la que queremos darle un empujoncito antidepresivo es la foto subida a caballo
que se pone en su cuarto con colores y nos llevamos a la persona con varios chalecos, con varios sombreros, para que se pase pues una horita jugando con qué sombrero me cae bien, qué caballo me pongo. Normalmente van a ser caballos tranquilos, pueden ser ponis en algunos casos, ¿entiendes? Muy bien. Entonces, la razón esta es que el no sentirse juzgado por el otro es muy importante. Entonces, el niño autista que de repente sabe que le va a dar clases hasta su profesor de matemáticas, porque en 15 días puede pasar de ser el trasto de la clase que no venía al niño que se viene a clase y le explica al profesor cómo funciona la realidad virtual, y eso al profesor no se le va a olvidar en su vida. ¿Entiendes? La cosa es que no se quede en juegos, sino que se quede, es un instrumento profesional. Yo no conozco muchos cirujanos que estén todo el día en casa cortando para allí, para hacer práctica, ¿entiendes? O sea, llega un momento que tú misma te autorregulas. Si hay efectivamente pues una distorsión horaria, pues por eso es razonable que la ley de oro, quien tiene el oro pone la ley. O sea, que si las gafas son de mamá, mamá controla, Muy porque bien, no te las... para el caso de Sí. un niño, un joven con autismo, ¿cuántos minutos al día recomiendas y qué actividades recomiendas dentro de esta realidad virtual? ¿Qué temas? Es, ¿Qué tema? sí, O el tema que es, interesa a la persona joven. es variable, es variable. La idea es sobre todo ver cuáles son los intereses de esa persona. Por ejemplo, fíjate, hablabas antes del hecho de escribir, Sí. el hecho de escribir. Pues justo la Anabras pinta, pero el Tilbras, como te permite un pincel acá, tú puedes escribir las letras, o sea, para el periodo 6-9 años, los niños pueden aprender de repente a escribir las letras allí, a la vez que las cantan. Mm. Y el primero que las escribe es la profesora y aparecen aquí en su mundo interior, pero ella los está mostrando allí, en el gran screen de televisión. Y los alumnos pueden estar leyendo lo que ella lee. Mm. O los alumnos pueden estar leyendo lo que Julita está escribiendo por primera vez. Oh, muy O bien. sea, hay unos aspectos de dimensiones artísticas que están por expresar. Por eso yo una de las conferencias me la empecé diciendo, ¿qué haría? ¿Me entiendes? La Frida Kahlo pintando con gafas de realidad virtual. O sea, ¿qué nos podría haber montado? ¿Comprendes? O sea, si ya con las normales montó la que montó y su estilo de vida y sus formas de tal, pues si encima le pones las gafas en las manos, pues porque claro, al final lo que tú pintes es que sí, vale, lo puedes imprimir para que se vea ahí, y queda, pero es que lo reduces de tamaño o lo agrandas y luego se guarda como un archivo. O sea, Ujú. acá en la mano izquierda tienes el botón de archivar y lo dejas en un archivo con la fecha del día y mañana cuando llegas y te las escalas, allí que está. Excelente. O sea, ya te digo, es un instrumento que lo primero que te llevas es decir, oye, pero ¿cómo no me había enterado yo de esto antes? Oh, me ¿Comprendes? encanta, Luego me ya, encanta. ¿me entiendes? Sí, has roto con un prejuicio muy grande que yo No, tenía. No, 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 realidad virtual, olvídense, no. Hay que vivir la realidad real, no la virtual. Pero sí, ya veo que es una forma muy útil para continuar con el aprendizaje, una nueva tecnología sí, para el aprendizaje, permíteme, eso para, es, eso para el es. tratamiento de algunas patologías, Sí, depresiones, para la sí, atención a claro. personas con autismo. Para miedos, hay programas de maneja tus miedos. Ah. Y entonces tú ya con los ratones puedes controlar al bicho, acercarte más a la araña, alejarte de la araña o quitarla de la araña con el láser. ¿Me entiendes? O Y sea, luego conversar sobre el tema. Me parece que eso sí, algo muy que no se importante, muy puede perder de importante. vista es que después de una experiencia virtual, sea cual sea, para el aprendizaje o el entretenimiento, es importante tener con quién conversar, porque es ir Eso a es. contar una aventura. No, es como si Perfecto. regresaras de un viaje y no tuvieras con quién conversar, se te Esa es. puede quedar toda la experiencia atorada en el cerebro y en Sí, las emociones. Hay que eso es. tener con quién platicar, con quién conversar lo que Eso es. experimentaste aquí, ¿no?
en los equipos, en el equipo de realidad virtual y empatía que coordino en la Universidad Autónoma de Madrid y de la que he hecho otro laboratorio aquí en Camboya, normalmente, como tú dices, pues hay un supervisor de entrenamiento, que es al que se le puede llamar. Entonces el supervisor de entrenamiento se puede meter en tu ordenador para darte unas instrucciones sobre cuál es el próximo programa, abrirte esto y con el que puedes expresar pues eso, lo que estés interesado, todo eso. Sí, es muy interesante que haya por un lado un supervisor técnico de entrenamiento y que el profesor de esa asignatura, pero es que la realidad virtual puede dar potencia para cada asignatura, para geografía, pues para dibujo, Sí. pues para música, ¿entiendes? O sea, cualquiera de ellas. Pero lo bonito además es que está sin hacer, que mucho de eso, gente que dice, oye, es que estoy en una crisis existencial porque no estoy donde estaba y todo lo que aprendí aquí no lo puedo hacer. No es que con realidad virtual se pueden hacer muchas cosas, hemos dicho antes, pues aprender a manejar helicópteros o aviones. Y la que te comentaba es que mientras que algunos nos hemos dedicado a enseñárselo al resto de los profesores, para que luego ellos lo entiendan, porque si los profesores no lo entienden, pues esto no tiene progreso y no lo relacionan luego con lo suyo. Pues lo que ocurrió fue que Jeremy Bailenson, que es uno de los reyes del mambo, Jeremías el Bailón, para que te acuerdas luego, con que escribas Jeremías el Bailón, ya te sale Stanford. Este además, pues que es eso, ya tengo un referente, pues este la que hizo fue, se montó la furgoneta con las gafas y se fue al Pentágono a ver generales. Mm, Entonces, claro, llevamos 10 años en los cuales cualquier acción de comando de Navy SEALs pues se entrenaba en el campo de baloncesto del cuartel, ujú. porque como es un espacio vacío, simulabas ahí directamente el sitio donde ibas a ir a dar el golpe de los domingos. Ya. Muy ¿Entiendes? bien, muy bien. ¿Mm? Muy bien, José María Poveda, pues te agradezco muchísimo esta conversación, la segunda que tenemos, espero la tercera, con Con mucha mucho emoción, gusto. mucha ilusión y pues nos vemos el próximo miércoles. Te agradezco muchísimo. Pues así se hará. ¿Eh? Ok, Hasta muchísimas muy pronto. Y la otra decirte para cerrar, porque creo que es conveniente, que gracias. lógicamente al ser médico, pues tienes unas previsiones. ¿Eh? Tienes que, entonces, lo más sencillo, uno de los instrumentos más sencillos que utilizamos es monitorizar las experiencias de las personas, con biometría, o sea, registrar con una cinta que se puede poner en el pecho. Y así lo hacemos en la facultad. Cuando han venido profesores a tener una experiencia de realidad virtual, les poníamos esto. Es un Polaris, es una cinta que usan los deportistas y que sirve para ver cómo está el corazón de rápido, Mm, cómo está el corazón de fresco en ese momento y el grado de estrés global de la persona. Y además lo hace por un análisis sónico, ni siquiera eléctrico, de cableado, de análisis sónico. Y lo que analiza aquí te lo pone en el smartphone. mm, Entonces quiere decir que cuando una persona está usando realidad virtual, la puedes monitorizar y ver si se pone nerviosa o no se pone nerviosa. La que hacíamos nosotros jugando con los profesores era, dale al corazón taquicardia 120, en vez de estar a 60, tan bello, música clásica, sube y entonces tú mismo le subes aquí 120, tu corazón se pone a 120, pero como lo puedes bajar, te das a ley y a muchos ni se les sube a 120 aquí, está fuera a 120, pero como que tú controlas. O sea que la idea es, la realidad virtual para cerrar te permite una inmersión, en ese sentido. Esa inmersión además permite pues la atención de disfrutar con lo que te gusta, el que quiera ser médico, el que quiera dedicarse a la enfermería, quien quiera pintar, dice, oye, pero qué instrumento, o sea, esto es un nuevo instrumento, que es del siglo XXI, estupendo, fue una experiencia tan bella, porque aquí tú puedes crear el ordenador, ya mm, puedes crear tu teclado, y sí. además puedes tener varios teclados en la casa esa que tienes en el Cañón del Cobre o como si te la haces en la luna, Mm, ¿sabes? O sea, es muy amistoso. En él además puedes luego recibir personas.
pueden venir otras personas a verte. O sea, es un mundo que seguiremos con él porque ya te digo, es como una ventana. Cuando a mí me lo contaban, yo es que era una cosa, pero cuando ya me las pongo 15 minutos, pues es como que ya te han bautizado, ya estás en estado de gracia y de ahí pues ya seguiremos, ¿no? Así Claro, que lo todo he con pasado muy medida, bien. todo con Eso es. medida. Muy bien. Hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, José Feliz María. Nos semana. vemos el próximo Chao. miércoles. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos A ustedes ti. por acompañarnos. Pásenla bien haciendo el bien. Los datos de José María están abajo de este programa. Hasta la próxima.